motora dentro de Europa, exacto. Y eso nos beneficia. Pero yo os planteo lo concreto, lo inmediato, en lo que estamos ahora mismo con pescadores, taxistas, la semana que viene transportistas que están pagando más caro el gasóleo, el combustible y que afrontan una situación de crisis. Ellos piden ayudas directas, que va en contra de la normativa europea. ¿Qué deben hacer los gobiernos frente a una situación que afecta a parte de sus ciudadanos? Pues en la información que dabais al principio se explicaba un poco, ¿no? La reunión de los ministros de pesca, Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, me parece, que van a tratar de, dentro de lo que es la normativa comunitaria, buscar una mayor flexibilidad que permita que se reciban algún tipo de ayudas que en este momento no es posible recibir, porque cuando se hicieron los cálculos de ese fondo para la pesca no estábamos en la misma situación que estamos ahora, es decir, el precio del carburante no era el que es ahora. Entonces van a tratar de buscar una solución dentro de los márgenes que fija la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es verdad que hay que ocuparse de los sectores, pero también es verdad que el precio de los carburantes ha subido para todos y que los gobiernos deben gobernar también para todos. Por lo tanto, dentro de los márgenes permitidos y que están muy pensados por la Comisión Europea, todavía hay posibilidades de que los pescadores reciban otro tipo de ayudas, como se está haciendo con el sector del automóvil también. Ya, pero ellos piden ayudas directas. Vosotros, Josu, Luis, ¿creéis que hay que dárselas? Tengo que decir dos cositas. Pues dilas. Sí. Bueno, dos cositas. Primero, está subiendo el precio del petróleo, como está subiendo el precio de los alimentos. Y eso no es más que consecuencia de la pura especulación. Pura especulación. Yo he dicho alguna vez aquí en algunos programas que hemos compartido que lo que no puede haber es absoluta libertad de mercado. O sea, el liberalismo salvaje no es bueno para nadie. Eso se están aprovechando los 4 o 400 poderosos ricos del mundo, que crisis del petróleo, crisis del alimento, crisis del otro, y todo para engordar su bolsa. Que tiene que estar regulado. Que los mercados financieros tienen que regularse para que no haya esos movimientos especulativos, o por lo menos para que haya menos. Y también se tiene que regular todo lo que tenga que ver a partir de los movimientos financieros con las energías primarias y con los alimentos que son estratégicos. La alimentación, la energía es estratégico y pronto será también el agua. Eso primero. Segundo, sube el petróleo. Los gobiernos, a medida que sube el petróleo, están ingresando mucho más en sus arcas, en sus haciendas, porque sobre la utilización de los gasóleos y las gasolinas se aplica un tipo de interés, un porcentaje. Ese porcentaje, a medida que sube el precio, engorda las arcas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los gobiernos no quieren limitar ese porcentaje, porque si limitaran el porcentaje lo tendrían que hacer para todos los ciudadanos que consumimos las fuentes de energía. Entonces, cuando vienen los que más protestan, que son los pescadores o son los transportistas, entonces tratan de llevarlo a un terreno diferente europeo, donde a eso se les pueda compensar, porque si no, tendrían que compensar a todos los ciudadanos. Y esto me parece injusto, porque vamos a pagar todos los demás para que a esos dos colectivos, que me parece bien que les atiendan desde un ámbito distinto. Y entonces se posicionan en aumentar el Fondo Europeo de la Pesca, etcétera, que luego vendrá el del transporte, para desde allí compensarles. Es injusto para el resto de los ciudadanos. Yo estoy muy de acuerdo con la última reflexión de Josu, es decir, a veces miramos a Europa como, digamos, la panacea o si quieres, exagerando un poco la postura, para culpabilizar a alguien de que las ayudas no lleguen, las ayudas que reclaman determinados colectivos españoles, eludiendo un poco la responsabilidad personal y a veces también dislocamos lo que son la descripción de los fenómenos. Siempre, desde que yo tengo uso de razón, siempre una consecuencia colateral, que ahora se diría, de la subida de los carburantes es la subida de los alimentos. Siempre. Es inevitable. Si suben el precio del gasóleo, sube el precio de los alimentos, porque hay una relación íntima, cuesta mucho más transportarlos, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso repercute en el costo final. No son fenómenos distintos, no se pueden tratar, digamos, como si tuviera una raíz claramente distinta. Y creo efectivamente que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es hablar con claridad y no tratar de diluir responsabilidades. Yo no sé si lo está haciendo bien o mal, porque yo no soy ninguna... ¿Por qué es diluir responsabilidades convocar una reunión en Madrid de los ministros europeos de pesca para tratar de buscar una solución en un fondo que existe, por cierto, porque lo financian los estados,
para la pesca. Eso no es eludir ninguna responsabilidad, eso es asumir la responsabilidad y convocar impulsar la reunión. Pero voy a decir otra cosa. El otro día escuchaba a los pescadores que estaban repartiendo pescado en Madrid, ¿no? El problema no es solamente un problema de que suba el precio de los carburantes, es que explicaban a qué precio vendían el pescado ellos en la lonja y a qué precio lo comprábamos nosotros en el mercado. Y eso es brutal, es que era el 300%. O sea, que el problema no es solamente un problema del precio del combustible. Que la Unión Europea también está estudiando y lo va a ver, pero lo va a ver en el próximo Consejo, todo lo que tiene que ver con los problemas de distribución de los alimentos y de los oligopolios de distribución. Pero es que eso también, pero en el transporte no va a haber ese encarecimiento y se va a ver la repercusión. Bueno, hasta ahora en el transporte no se ha decidido todavía una ayuda. Ya lo veremos. Nos quedan 2 o 3 minutos y no quiero dejar de comentar lo que ha pasado en esa cumbre de la FAO que se convocó y se con una gran puesta en escena porque acudían mandatarios de todo el mundo para atajar el hambre en el mundo, la hambruna que amenaza la subida del precio de los alimentos a millones de personas, a 850 millones de personas que pasan hambre, y que se ha cerrado con, dicen los cronistas que están en Roma, una buena declaración de intenciones, la aportación económica de algunos países, entre ellos España, pero poco más, Elena Valenciano. Bueno, yo creo que la frustración en este asunto es directamente proporcional a las expectativas, ¿no? Y creo que los responsables de FAO, que son gente muy, muy interesante y que llevan muchos años anunciando que esto sucedería, como son Jacques Diouf y un español estupendo que tenemos de subdirector, Sumsi, ambos han dicho que tampoco ellos esperaban mucho más, ¿no? Desde luego lo que está claro es que el avance no es histórico, pero ya está en la agenda de los gobiernos, que para ellos era clave que estuviera en la agenda de los gobiernos. Que esto, desde luego, no es más que el primer paso para que consigamos resolver algo que ellos dicen que se puede resolver. Porque lo que ellos dicen es que si se sigue la hoja de ruta que ellos plantean, en 15 y 20 años podemos acabar con el hambre en el mundo. Y esa es la responsabilidad de los gobiernos. Así que yo creo que no se ha conseguido todo lo que se pretendía. Es muy difícil que en 2 días, con 180 y tantos países, se consiga una declaración mínimamente aceptable. Que hay que seguir insistiendo en la hoja de ruta que propone la FAO, pero que algunas cosas sí se han conseguido y que es en esa senda en la que hay que seguir trabajando. ¿A ti te frustra o no te frustra? Yo sí que estemos casi donde estábamos, ¿no? En lo práctico. Bueno, yo también creo como Elena, y en eso no difiero en absoluto, que el problema es que hemos colocado el umbral de las expectativas más allá de lo razonable. Cosa que pasa muchas veces cada vez que alguien nos dice que se va a abordar un problema mundial y uno cree que ahí pueden salir soluciones mucho más eficaces. No podía haber nada más que un ejercicio de retórica, que es lo que ha habido, es decir, muchas declaraciones, muchos compromisos morales, nada o muy poco con tan disonante, ¿no? Desde un punto de vista práctico. A partir de ahí, decir que eso es suficiente o que eso se inicia un camino, yo no me atrevo a decirlo, no lo sé. No lo sé. Sí sé que a mí no me ha producido ninguna decepción porque esperaba más o menos lo que se ha producido. Jesús. Pues yo creo que se están mezclando 2 cuestiones en este asunto. Una, la del hambre y cuáles son los países, los sitios donde se pasa el hambre. Y otra, la disputa todavía sin resolver en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Y es la cuestión de las exportaciones e importaciones, de alimentos y de otras cuestiones, y de productos industriales. Y entonces, bueno, pues ahí hemos visto Argentina y Rusia negándose a que se trate el tema del gravamen a las exportaciones. Ni en Argentina ni en Rusia hay hambre. Y en la parte occidental defendiendo que abran las barreras para que puedan también pues trabajar, entrar las empresas occidentales. No hay hambre en Occidente tampoco. Pero en muchos de los sitios donde hay hambre, una de las causas es la sequía, sin duda. Pero otra de las causas es que hay gobiernos dictatoriales que han despachado a quienes se ocupaban, han confiscado tierras, han despachado a quienes se ocupaban de la producción de esas tierras, han repartido tierras entre sus amiguitos y sus amiguitos no tienen nada de agricultores. Esto también hay. Entonces, yo separaría la parte del conflicto de la Organización Mundial de Comercio, de apertura de aranceles, etcétera, a la cuestión de ayuda a aquellos países donde hay hambre. La ayuda tiene que ser por cooperación al desarrollo,
de todo el mundo, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, pero también que en esos países donde hay dictaduras que están distorsionando y donde no han cuidado la agricultura, se cuide la agricultura, se invierta en la agricultura. Es mejor enseñar a pescar que dar pescado. Y en esto es lo mismo. Hay que desarrollar la agricultura. Son las 10:10 y tenemos que terminar, y lo hacemos como todos los viernes, pues con una sonrisa, con la tira de Nacho.